Bienvenida a Invierte con Mar, el podcast para mujeres que quieren tomar el control de su dinero, invertir con inteligencia y construir su libertad financiera. Encontrarás tips, hacks e historias de éxito y fracaso de mujeres como tú y como yo que lograron construir una vida extraordinaria, porque la mejor inversión siempre eres tú. Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Invierte con Mar. Este es un episodio muy especial en el mundo cambiante en el que vivimos y pues con este vecino nuevo que tenemos que está, le decía yo a un amigo, es como nuestra novia tóxica e inestable. Entonces, pues bueno, hoy tenemos un episodio muy importante que es recomendable que todos vean y que además compartan. Tenemos a dos invitados pues muy especiales, a Daniel Rangel, subdirector de Banca Patrimonial de Actinver. Muchas gracias, Mar, por la invitación. Es un placer estar aquí contigo. Muchas gracias. Y a Noelia Peñalosa, banquera privada senior de Actinver. Un placer estar contigo, Mar. Ay, gracias. Y bueno, hoy vamos a hablar pues cómo podemos invertir de manera inteligente y pues calculando el riesgo, cómo podemos generar ingresos pasivos y pues también qué está pasando en el mundo, aquellos que están ahí en este tema de las bolsas, saber qué está pasando, si es seguro invertir, si no es seguro invertir y pues poder tener un panorama pues con mayor información para tomar decisiones. Entonces pues bienvenidos chicos, gracias por estar aquí. Gracias, Mar. Este es su espacio y pues bueno, empecemos. No sé si quieran primero presentarse un poquito para que la gente los conozca más. Perfecto, Noelia, si gustas empezar. Claro, por supuesto. Primero las mujeres. Sí. Bueno, pues realmente ya lo mencionamos, me llamo Noelia Peñalosa, soy economista de formación por el Tecnológico de Monterrey y también financiera de formación por el Tecnológico de Monterrey. Actualmente atiendo al segmento de la banca privada en Grupo Financiero Actinver y me dedico a gestionar y administrar el patrimonio de mis clientes. Muy bien. ¿Y Daniel? Muchas gracias, Noelia. Pues mire, gracias, Mar, por la invitación, la reitero, como también a tus televidentes. Mi nombre es Daniel Rangel, llevo ya 20 años trabajando para Actinver. También soy economista de formación, estudié en la Universidad Panamericana y así también hice un posgrado en el ITAM, en especialidad en la parte de finanzas bursátiles. Y pues bueno, como tú decías, la novia tóxica, pues Actinver ha sido mi única novia, ¿no? Muy bien. Y ya 20 años ya es muy fiel, ¿eh? Sin duda. Oye, pues cuéntenos, les decía este tema de Trump, México está como muy, ¿qué está pasando? ¿Cómo nos pudieran ustedes describir lo que está pasando ahorita en la economía y lo que se prevé que pueda pasar? Correcto. Bueno, yo creo que al igual que nosotros le comentamos y estamos en contacto y constante seguimiento con nuestros clientes, la palabra que define el panorama económico actual es incertidumbre. Realmente, para todos. O sea, es un panorama tan incierto porque es un personaje político que realmente es muy impredecible. O sea, realmente el día de hoy te puede decir, no sabes qué, si entran los aranceles, el día de mañana no, a ciertos productos siempre sí, siempre no, y el día siguiente no, pues se cancelan y se postergan un mes. Entonces, eso genera que verdaderamente los agentes económicos, dentro del dinamismo económico que nosotros estamos viendo, que empiecen a tomar decisiones que tal vez no estén tan premeditadas, que realmente lo hagan ante una incertidumbre y verdaderamente no estén planificando ni ejecutando de la mejor manera. Y realmente, vamos a analizar ahorita unos datos, pero es esto, o sea, es incertidumbre por parte de todo el mundo. Y es precisamente porque tenemos en la cabeza de una de las principales economías un personaje que pues genera esto, incertidumbre y también volatilidad. Oye, pero pues a las personas comunes y que están en la economía, pueden decir, a mí qué me importan los aranceles, yo no fabrico carros. ¿Cómo les afecta este tema de los aranceles? Mira, yo creo que para dar respuesta a esta pregunta tenemos que tomar en contexto dónde está México actualmente parado. Y la economía mexicana 2025, recordemos, después de la pandemia vivimos un periodo muy complicado, un periodo recesivo, en donde pues de una u otra manera ciertos estímulos necesarios a la economía no se dieron en la cuantía necesaria. Y por tanto, pues esta implicación de la llegada de Trump en donde quiere imponer impuestos, aranceles, que es finalmente su definición, a todo lo que viene de México, pues hay claramente estados que dependen netamente de la exportación de sus bienes primarios. Okay. Quiero darte, por ejemplo, el dato de Michoacán.
Fíjate que Michoacán evidentemente es el principal exportador del aguacate a Estados Unidos. Es por tanto una economía dependiente del campo y por tanto tú tasar el 25% a ese bien final, pues representa sin duda no solamente para el consumidor americano que esté pagando más, sino para el productor mexicano el que esté perdiendo competitividad, que en este caso es evidentemente un factor. Claro, dirán algunos, pues el aguacate es lo único que exporta el estado de Michoacán, digamos, no hay, digamos, competencia en ese rubro. Pero si vamos a otros sectores, como puede ser el acero, el aluminio, en donde México también exporta a Estados Unidos, pues sí va perdiendo, digamos, competitividad. En ese sentido, por tanto, todas estas medidas sí tendrían impacto, digamos, al caso mexicano, porque tú al final del día, pues vas y compras pues, tu guiso, vas y compras tu aguacate y vas a finalmente pagar un precio mucho más elevado. Y eso, por tanto, puede implicar que la inflación, que es el fantasma que todos tememos y que obviamente cuidamos para nuestro bolsillo, pues estemos gastando más por esos bienes y servicios. Pero aquí en México también. Efectivamente, porque tiene una implicación negativa también para la economía mexicana. Porque la inflación, que te acordarás, Mar, que en el 2022 estuvo muy alta, por ejemplo, en Estados Unidos llegó a estar hasta niveles del 9%. Sí. Aquí en México llegó a estar hasta niveles del 8%. Claro, toma en referencia el dato de inflación que Banco de México publica. Sí, que a veces cualquiera dirá, oye, pero la inflación de mi canasta básica es superior al 8%. Oye, por ejemplo, el incremento de los precios de las colegiaturas fue de un 15%. Bueno, lo que hace Banco de México es que mide una canasta básica que mide las preferencias de consumo de las familias y por tanto, pues esa se incrementó de manera muy importante esos años. Hoy todo apunta de que está muy cercana al objetivo que Banco de México busca, que para que la economía esté bien. Y ese objetivo podría verse amenazado con la imposición de estas medidas arancelarias por parte del gobierno americano. Por eso es tan importante para el bolsillo de las familias monitorear que esta implicación finalmente o amenaza no se cumpla, porque de cumplirse evidentemente veríamos una pérdida en el poder adquisitivo de lo que vamos a comprar al súper. Claro, y bueno, incluso aquí en Puebla, pues con el tema de autos, que nosotros exportamos autos también, si suben los precios, como dices, pierde competitividad porque se vuelve más caro y entonces a lo mejor las plantas, que bueno, aquí gran parte de la población trabaja en estas plantas, pues tienen que reducir personal, ¿no? Podría ser. Exacto, en busca de eficiencias, pues desafortunadamente muchas veces el capital humano es el primer factor que se ataca en busca de generar esos aspectos. Al final del día, el planteamiento de Donald Trump ha sido muy claro, o los medios han, digamos, enfocado al tema de una imposición de manera generalizada. Aunque en estricto sentido no lo va a hacer. Tú hablabas, por ejemplo, y quien nos escucha, el caso de Puebla, naturalmente es un estado enfocado principalmente en la industria manufacturera, a la producción y exportación de vehículos. Justamente siendo una industria tan estratégica y que tiene implicaciones tanto positivas o negativas, el hecho de que se impongan estos aranceles, pues no va a afectar como tanto la cadena, pero sí las futuras inversiones de empresas armadoras, como el caso de Ford, General Motors, en donde algunos nuevos modelos que quieran desarrollar, ya no los van a venir a hacer incentivos que el propio gobierno pueda generar a estas empresas para trasladar su producción, pues evidentemente repercuta en nuestro mercado local. ¿De acuerdo? Y al final del día, pues haya algunas primeras estimaciones que advierten que pues el impacto en precio pues puede ser, dependiendo del vehículo y el año, pues de casi un 10-15%. ¿De acuerdo? Entonces, vaya que nos importa mucho lo que ocurra desde los aranceles, desde qué coche queremos comprar, desde qué casa queremos comprar, desde nuestra canasta básica, cómo se puede ver afectada también. Sí, o sea, hay una implicación en todo, en todo lo que necesitamos para nuestra vida diaria. Oye, ¿y hay alguna manera de ver las oportunidades que puede traernos esto, o qué oportunidades podríamos ver de inversiones en el 2025, sabiendo que sí hay incertidumbre?
Bueno, a ver, ya nada más, o sea, enfatizando el tema del mensaje anterior para hilarlo al tema de cómo vamos a invertir y cómo nos vamos a mover. Es un panorama económico incierto, sí, pero hay que entender los discursos de ambas naciones. En Estados Unidos se está buscando un proteccionismo económico, es decir, incentivar la industria interna para que se produzca en Estados Unidos, se consuma en Estados Unidos y se quede la producción en Estados Unidos. Al momento de aumentar los precios a nivel internacional, lo que va a hacer es que precisamente Estados Unidos a los consumidores americanos sea mucho más competitivo que de alguna manera importarlo de allá afuera. Para nosotros, a nivel económico agregado, viene siendo un factor desencadenante de manera negativa. Tan solo por decirte del tema de las exportaciones, una tercera parte del PIB corresponde al agregado de las exportaciones. Si se va en frenada, entonces realmente se genera un fenómeno en cadena, una espiral, como tú lo decías. Bueno, es que a ver, las plantas dejan de producir y al momento de dejar de producir tienen que reducir costos y al reducir costos tienen que prescindir de trabajadores y eso lo van hilando también, porque no nada más es la industria manufacturera, viene siendo quien le suple a la industria manufacturera. Y todo se encuentra dentro de una gran complejidad económica. Del lado de la economía real, del lado de la economía financiera o del lado de las inversiones, que es el rubro en el que nosotros nos especializamos, viene siendo, a ver, nosotros vemos un panorama bastante interesante, porque siempre en las complicaciones económicas es donde se fraguan las grandes oportunidades. Sí. Y de aquí evoco una frase que es bastante famosa, que es cash is king, ¿no? El tener la liquidez es tener prácticamente todo. Y el dinero es rey, precisamente, o esa liquidez se prioriza, porque entre que si sale y no sale, entre que si los aranceles proceden o no proceden, yo sigo teniendo esa liquidez. Me voy a mantener al margen, líquido, y después vamos a esperar que surjan las grandes oportunidades. Si se prevé, y de hecho salió un estudio en la mañana, precisamente que las probabilidades de recesión están aumentando considerablemente. Okay. Entonces, si estas probabilidades de recesión se materializan verdaderamente, el precio de absolutamente todo cae durante una recesión. Los precios ya no siguen subiendo, como veníamos de un fenómeno inflacionario, sino ocurre lo contrario. Comienzan a bajar los precios porque no hay demanda. El gran problema de la recesión es que le pega directamente del lado de la demanda y al no haber compradores, los vendedores comienzan a bajar el precio de todo, de bienes inmuebles, de acciones, de activos financieros, etc. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a guardar esa liquidez y esa liquidez la puedes ocupar para poder aprovechar. A lo mejor acciones que ahorita el mercado financiero, los mercados financieros, los accionarios en Estados Unidos están bajando y han bajado, me parece, un 13-15% desde la entrada de Donald Trump el 20 de enero. O sea, tener acciones verdaderamente interesantes, acciones patrimoniales de largo plazo con un descuento de hasta el 15%. Pero ver y cuidar los momentos. Porque vuelvo a lo mismo, es un panorama incierto y saber aprovechar y capitalizar estos momentos para que evidentemente tengas retornos tú como inversionista bastante interesantes. Y es que, fíjate, Mar, fue muy sencillo los últimos 2 años invertir. Y aquí apelo a la frase que Noelia comentaba. El tener liquidez, recursos en este momento disponibles, convenientemente seguirá siendo una alternativa muy viable. Cuando venimos de tasas de interés nunca antes vistas. Sí. Hablaba del fenómeno de la inflación que vivimos en el 2022. Esto obligó a todos los bancos centrales del mundo, México no fue la excepción, a subir las tasas de interés. Y esto, quienes nos escuchan podrán preguntarnos ahora, ¿esto qué implicación tiene para mi bolsillo o para mí que quiero buscar un emprendimiento o para mí que estoy buscando guardar mi dinero? Pues por tanto fue muy útil guardar el dinero en las opciones más seguras posibles, que era invertir pues en CETES. El CETES se convirtió en la palabra ya más conocida. Sí. Ya todo mundo, Noel y yo vamos muchas veces a dar pláticas a foros y con diferentes auditorios y hacíamos ese sondeo siempre, ¿no? ¿Quién conoce qué es un CETES? Y ya todo el mundo levantaba la mano y con cierto conocimiento o no, sí daba una descripción clara de lo que representa ese vehículo de inversión que es básicamente que tú le prestas tu dinero al gobierno y el gobierno pues nos da un rendimiento, pues ese rendimiento alcanzó su nivel más alto por ahí de junio del 2023 en casi 11.25, cuando la inflación todavía estaba a los 7%. Ajá.
Y aquí vuelvo al concepto de la inflación, ¿por qué también es tan importante en el tema de las inversiones? Porque ahorrar y disponer justamente parte de nuestro ingreso, sacrificar nuestro consumo presente para generar un consumo futuro mejor, necesitamos pasar de ese ahorro a invertir y buscar un vehículo de inversión que nos proteja del incremento sostenido en los precios. De la inflación. ¿Qué es la inflación? Que el vehículo de inversión sea mínimo, pues por lo menos la inflación para que no estés perdiendo. Exacto. Entonces, históricamente, las tasas de interés pues te pagaban y van siempre en función a la inflación y son como un engranaje que van siempre en el mismo sentido, incluso hasta en los mismos niveles. Lo que observamos desde 2023, 2024 y aún observaremos el 2025 es que las tasas de interés siguen siendo altas. Okay. Y estos riesgos que tenemos para la economía mexicana y americana, que podamos tener un menor crecimiento o que estas medidas de Donald Trump impliquen nuevamente reanimar las expectativas inflacionarias, hoy los bancos centrales están pagando por ver. No voy a hacer un movimiento más de bajar las tasas de interés hasta no ver si realmente se imponen o no estas medidas. Porque de imponerse, pues tengo que yo ajustar los escenarios de crecimiento y de diversas expectativas financieras. Entonces, el inversionista convencional debe estar tranquilo a saber que sigue siendo muy rentable invertir en instrumentos sin riesgo. ¿Pero tú crees entonces que CETES este año todavía va a estar bien? Respecto a cómo está la inflación, sí, porque en términos reales, y aquí voy a otro concepto, es si hoy el CETE, por ejemplo, está la tasa objetivo de Banco de México en 9.50, hoy el CETE bruto está 9.10, 9.20, o sea, en términos netos, quitamos lo que le pagamos al gobierno provisionalmente de impuestos, pues hoy un CETE te deja un 8.70 anual aproximadamente. Es decir, tú metes 100 pesos o 1,000 pesos y vas a recibir el 8.7% al vencimiento de tu CETE. Pero la inflación está pues prácticamente en niveles del 3.80, 3.70. Entonces, si está el gobierno pagándome el 8 y asumamos la inflación al 4, pues yo le estoy ganando a la inflación un 4%. Fíjate, esa es la ilusión del dinero. En el 2023, cuando las tasas estaban al 11, pero la inflación estaba al 8, 9 y medios, pues sí, tú estabas ganando más nominalmente, o sea, contra lo que tu reporte de tus inversiones generaba, pero la inflación aún estaba mucho más alta. Entonces, en términos reales, incluso estabas no tan bien como lo que fue el año pasado, 2024, o hasta la llegada de Donald Trump, pensábamos el 2025. Entonces, seguirá siendo el CETE el vehículo que para un inversionista que quiere dar su primer paso a invertir, claro, va a ser la mejor alternativa. No va a ganar nominalmente el 11, nunca más posiblemente las tasas regresarán a ese nivel, pero sigue siendo muy viable. Ahora, la regla y la manera de invertir ya no va a ser tan sencilla como antes. Invierto en algo sin riesgo porque al final del día, pues también han surgido pues nuevos neobancos que bajo este entorno de tasas de interés pues han ofrecido estrategias muy agresivas de atracción de nuevos clientes, ofreciendo muy altos rendimientos. Pero al final, esto es al unísono. Banco de México marca la pauta y todos los demás bancos debemos ajustarnos a esas nuevas condiciones. Pero un principio básico es siempre la diversificación, Mar. Y al final puede ser una palabra muy vilipendiada y muy dicha, pero realmente vaya que en este entorno va a importar. Porque hoy también un inversionista que pueda acceder por vehículos o plataformas como lo es Actinver, puede acceder directamente a comprar dólares. A ver, Mar, tú que sabes de esto, nuestras familias nos decían siempre, tienes que comprar dólares porque es la única manera que vas a proteger tu patrimonio. Y pues bueno, así crecimos. Hoy, por ejemplo, generaciones como Don Noelia o que son más jóvenes y no han visto estas grandes depreciaciones e incluso pasaron por la época del superpeso, etcétera, etcétera. ¿Recordarás el 2023 que el peso llegó hasta niveles de los 16.30?
pues se perdió ese apetito por ver al dólar como un activo de refugio. Y los mercados son cíclicos y siempre se basan por ciertas conductas. Vemos las bolsas subir y entonces como la ola todo mundo quiere comprar ese activo de moda. Vemos al peso muy barato y no hacíamos más que pensar que el peso seguiría bajando y asumimos que una tendencia puede prevalecer todo el tiempo, cuando contrario a eso, siempre los mercados pasan por periodos de recuperación, periodos de crecimiento y periodos también como los que observamos el 22, que fueron periodos de ajuste que ofrecen oportunidad. Entonces, hoy el inversionista debe saber que también es muy conveniente invertir en dólares porque este fenómeno de tasas tan altas no solamente ocurrió en México, también ocurrió en los Estados Unidos. Hoy la tasa ya más o menos está al 4%. Okay. Y tomando en cuenta solamente estos dos parámetros, habrá quien diga, pues la tasa en México está al 9,5%, podrá estar al 8%, que es lo que esperamos para fines del año, 7,75%, 8%, pues sigue siendo más que el 4%. Y entonces me inclinaría a invertir evidentemente en el número más grande. Pero el factor o el fin en la balanza es el tipo de cambio, que es esa variable que muchas veces mide los riesgos asociados a una economía. Y esos riesgos, como decía bien Noelia, se están incrementando tanto en México de una posible desaceleración más profunda y que por tanto el tipo de cambio pudiera subir. ¿Esto qué es? Si hoy como está a niveles de 20-30, no lo dice Daniel Rangel ni Noelia Peñalosa, lo dice el mercado, el consenso ve un tipo de cambio para fines de año más elevado del nivel actual, niveles de 21 pesos por dólar. Es una depreciación de un 4%. Entonces, siguiendo la matemática para tu auditorio, si gano el 4% en dólares y el peso se me puede depreciar un 4%, pues eso ya da un 8%, que es igual al 8% que en pesos puedo recibir. Entonces, vemos cómo es tan importante tener una distribución óptima de tus recursos para cualquier inversionista con cualquier capital, porque lo pueden hacer también desde montos muy asequibles. Entonces, el dólar, al final del día, seguirá siendo el activo de refugio y hoy también representa una oportunidad porque las tasas son altas y no van a bajar tan rápido como se esperaba. Y por también los riesgos asociados a la economía y sus políticas de Donald Trump, el que por el peso asumamos una cobertura. Sería entonces, para resumir, uno, pues aunque hay si yo como inversionista quiero empezar, si yo como persona quiero empezar a invertir, para empezar es mejor que ahorrarlo y tenerlo en efectivo bajo mi colchón. Correcto. Porque ahí estoy perdiendo la inflación, que más o menos es del 8%. Bueno, 4 y algo. 3, sí, 4%. Para números redondos. De este año, el cálculo de este año. Lo que podría empezar es hacer, como dices, la diversificación en CETES, que sigue siendo, que está pagando aún y va a pagar pues un poco más que la inflación. Correcto. Y también puedo diversificar en dólares, que sigue siendo pues un vehículo de refugio que sabemos que sin duda que tiende a tener esta ganancia. Son vehículos que están seguros y que pues puede ser de fácil, pues como dices, dar mis primeros pasos ahí. Sin duda. Correcto. Ya si quieres enrobustecer el planteamiento que tú has mencionado, vendría siendo, primero, tener una brújula para el momento de las inversiones. Y brújula te refieres a Noelia. Brújula, o sea, alguien que me diga. Exacto, ya después hablaremos sobre el tema de servicios asesorados y todo lo demás. Pero antes de eso, siempre, cuando nosotros vamos a tomar decisiones financieras, sobre todo el tema de qué voy a hacer con mi dinero y dónde lo voy a invertir, el primer nivel que siempre tienes que tener en la cabeza viene siendo el tema de la inflación. Todo lo que te pague por arriba de la tasa de inflación es inversión. Sí. Y es ahí. Todo lo que te pague menos, tu dinero va a perder valor con el tiempo. Tal vez no tanto como no tenerlo invertido, pero sí va a perder valor. Ese es un primer punto. Segundo, ante un escenario de tanta incertidumbre económica, evidentemente, el activo que se va a revalorizar en este caso y que lo hemos visto desde la victoria de la presidenta Claudia Sheinbaum es el dólar, precisamente, porque el dólar tiende a revaluarse cuando hay miedo en los mercados. Como no saben qué van a pasar, pues normalmente la gente se refugia en dólares, por lo que ya había explicado Daniel en este caso.
Y está el tema de en pesos mexicanos, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Refugiarnos en CETES. Si lo queremos hacer más específico, podemos invertir en CETES a través de un vehículo vía fondo de inversión, que tengan ustedes liquidez diaria, que el dinero esté invertido a una tasa por arriba de la inflación, pero que puedan utilizarlo en cualquier momento que se pueda disponer de algún tipo de oportunidad. Y eso le da mucha seguridad a los inversionistas también, porque claro, pues siente que, bueno, ahí está. Ahí está, y no te sujetas a un plazo. O sea, en el caso de los CETES, por ejemplo, te vas a plazos de 28 días, 91 días, 180 días, que son los estándares, o hasta un año. Y no lo tocas hasta que se cumpla el plazo. En el caso de un fondo de inversión, puedes disponer de él cualquier día y en cualquier momento. Claro, que sea bancario hábil. Y que evidentemente puedas aprovechar y utilizar esa liquidez. En el caso de los dólares, hay también fondos de inversión que invierten en treasuries americanos. Los treasuries americanos es el similar a los CETES. A los CETES, sí. Pero en Estados Unidos. Pero paga menos. Bueno, la tasa americana es consistentemente menor a la tasa que tenemos nosotros, porque hay algo que se conoce como diferencial de riesgo soberano, que en este caso viene siendo cuánto te pago a ti de más por invertir en un país como México, a sabiendas de que el país por excelencia o un país que se concibe que no tiene tanto riesgo viene siendo Estados Unidos. Por eso pagamos una sobretasa. Esa es la razón del por qué hay un diferencial de tasas entre México y Estados Unidos. Entonces inviertes los dólares. A lo que voy es, los dólares también se pueden invertir, pueden trabajar los mismos dólares, generarte rendimientos en dólares, y cuando el tipo de cambio cierre en el consenso de mercado, que está por ahí de 21, 21.50, puedes hacer también y materializar una utilidad por la revalorización del tipo de cambio. Oye, Noelia, y pues ahorita mencionaste varios tipos de vehículos de inversión. ¿Cuáles son los servicios que ustedes ofrecen en Actinver? Claro, por supuesto. A ver, en el caso de Actinver hay que entender muy bien qué es lo que nosotros ofrecemos y cuál es la premisa de valor que le otorgamos a nuestros clientes. Nosotros tenemos un servicio que es 100% asesorado. ¿Qué quiere decir? Que tú al momento de invertir en Actinver cuentas con la figura de un asesor financiero que te acompaña y te lleva de la mano para que a ti te diga, obviamente, te dé recomendaciones de inversión, analicemos juntos el panorama económico y podamos tomar las mejores opciones y alternativas de inversión para que obviamente tu capital no solamente se preserve, es decir, que se cuide con el tiempo, sino que también lo hagamos crecer. Eso es lo que nosotros ofrecemos. Ya si tú sabes dónde invertir tus recursos, etcétera, bueno, eso ya serían inversiones o te convertirías en un inversionista independiente. En el caso de Actinver, no. En el caso de Actinver sí somos un grupo de asesores que nos dedicamos a hacer esto. ¿Qué vehículos y alternativas de inversión? Va a depender. ¿De qué depende esto? Depende del perfil del cliente. Tú no sabes, o bueno, no sé si tú sepas cuál es tu perfil del cliente. Normalmente llegan los clientes y lo primero que hacemos con ellos es diagnosticarlos. Nosotros tenemos que definirlos y tenemos 3 perfiles. Hay perfiles conservadores, moderados y agresivos. Y se entiende que el conservador es un perfil que preserva su capital, que prefiere la seguridad sobre el rendimiento. El agresivo es un perfil muy proclive al riesgo, que quiere decir que prioriza sobre todo el rendimiento sobre la seguridad. Sabe que así puede ganar mucho, pero también se puede arriesgar a que le salga el movimiento al revés, ¿no? Y el moderado es la mezcla de los dos. Una vez que ya te perfile, entonces te pregunto, ¿cuál es tu horizonte de inversión que va ligado a tus objetivos de inversión? ¿Qué es lo que tú quieres? O sea, porque tú me puedes decir, yo tengo mi dinero y lo quiero invertir y me quiero esperar hasta que Trump más o menos ya nos diga de sí para poner un negocio, ¿no? Sí. Entonces yo te digo, bueno, a lo mejor y vamos a invertir 1 año o 2 años, etcétera, en lo que vemos bien cómo se están moviendo las cosas. Y bueno, la propuesta de inversión que te voy a realizar va a ir ligada a tus objetivos, a ese horizonte, y es un traje a la medida. Eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros no brindamos estrategias estandarizadas o generales. Nosotros hacemos trajes a la medida de las necesidades de nuestros inversionistas y a eso nos dedicamos nosotros. O sea, de que tú vienes, me cuentas qué es lo que quieres, qué es lo que estás buscando y yo como asesora voy a buscar con base en lo que ya te platiqué, cuáles son dentro de mi oferta y gama de productos lo que puede empatar. Y a eso le conocemos como razonabilidad de las inversiones. Cuando yo te ofrezco los productos que verdaderamente te son útiles a ti como cliente. Y entonces sí, hacemos esta propuesta que es una propuesta dinámica. ¿Y por qué las propuestas son dinámicas? Porque la economía es dinámica también. Así como puede salir el día de mañana Trump y puede sacar y no sé, postear en su red social, no, vamos a hacer esto, esto y esto, que a todos nos está sorprendiendo. Bueno, pues ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo te voy a defender? ¿Cómo te voy a blindar?
porque realmente estamos hablando de tu patrimonio. Sí. Y es de lo más importante que tenemos las personas. Nuestro patrimonio para asegurar un bienestar, no solamente para ti, sino también para los tuyos. ¿Ok? Perfecto. Fíjate que, bueno, cuando yo empecé en el tema de las inversiones, esto me encanta de Actinver. Y quiero decirles que yo soy cliente ya desde hace como 3 años o 4 años de Actinver. Y Noelia es mi... Y perfectamente asesorada. Perfectamente asesorada por Noelia. De hecho, por eso llegamos aquí. Noelia es mi asesora y de verdad es un trato increíble, y lo que está diciendo ella tiene toda la razón, es un traje a la medida. Yo comparto que, pues yo cuando empecé a asesorar el tema de inversiones en bienes raíces, yo lo que veía es que las personas pues no tenían como claras cuáles eran sus metas, qué quiero hacer, cuál era mi horizonte de inversión, y por eso yo empecé con el tema de coaching financiero. Entonces es básicamente eso, es apoyarlos, porque también ellos a veces no saben como que qué va a pasar o cómo lo hago, y que los asesores de Actinver te guíen y te den esta seguridad, es fantástico. Correcto. Porque hace que la persona se sienta más en confianza en la hora de invertir. Lamentablemente, o no sé si lamentablemente, pero en México no hay como esta cultura de inversión. Lo platicaba yo con una persona del clúster de la educación y le dice, ¿por qué no hay educación financiera en la secundaria, por lo menos en la prepa y en la universidad, ¿no? Entonces, pues me desvenía y me decía que pues es un tema como más de gobierno y más de como tenernos en un estatus, ¿no? Pero yo sí veo que actualmente ya hay más tema de educación financiera y la gente sí se está atreviendo más a invertir. Entonces, que haya este tipo de asesoramientos como el que hay en Actinver ayuda mucho a acompañar a las personas a generar sus primeras inversiones, y a lo mejor empiezan en un perfil, como tú dices, conservador. Pero después pues van avanzando y también van conociendo. Creo que en Actinver también dan como capacitaciones para que puedan ellos pues conocer más vehículos y puedan ya a lo mejor arriesgarse un poquito más, ¿no? Correcto. Sí, fíjate que, y sumando a tu comentario del compromiso de Actinver sobre la cultura financiera, sí que hacemos diferencia y hemos procurado generar material didáctico, audiolibros, ebooks, al alcance no solamente de nuestros clientes, sino de cualquier interesado. Tenemos esta plataforma que se llama Acelera Academy, en la que justamente dependiendo del nivel de sofisticación de nuestro cliente o interesado, hemos generado contenido de diferentes temas, desde temas que abordan conceptos clave y básicos, como qué es tasa de interés, qué es inflación, cómo invertir en bienes raíces a través de vehículos financieros como las fibras, por ejemplo, o platicarle al inversionista de los beneficios fiscales de un plan personal de retiro, que al final del día, como tú bien sabes, pues independientemente de si somos economistas de formación o quien nos escucha es doctor, médico, arquitecto, en fin, vaya que sin duda el tema de las finanzas y gestión patrimonial es para ellos fundamental, porque finalmente comparten un objetivo común, es cómo administro mejor mi recurso. Y de esa manera, finalmente, las finanzas tratan de ser esa llave que nos acerque a tomar la mejor decisión. Invito a tu auditorio que por favor acceda a nuestro portal de internet, Acelera Academy, y de manera gratuita. Acelera Academy, de manera gratuita pueden acceder a estos cursos en donde pueden empezar justamente, permíteme usar la expresión, empaparse de conceptos muy básicos. Ya si evidentemente quiere una asesoría mucho más personalizada, y aquí en Puebla, pues aquí está la señorita Noelia Peñalosa, que les puede ayudar con mucho gusto. Entonces, ahí sin duda tenemos el compromiso. Vamos a dar pláticas muchas veces a las universidades y la verdad es que pues, hemos recorrido prácticamente ya todas las universidades de Puebla y nos gusta mucho ver que hoy los jóvenes tienen un interés genuino mucho mayor de cómo invertir al que, por ejemplo, yo hace 20 años que terminaba mi carrera, mis compañeros y yo teníamos. Claro, definitivamente no teníamos los mismos alcances, las mismas posibilidades que hoy la modernidad nos permite, que puedes tú acceder a plataformas autogestionables con capitales muy asequibles, o puedes también acceder a instituciones como Actinver, que respaldamos por nuestros años y nuestro importante rol que jugamos en el mercado, vehículos de inversión también muy asequibles. Entonces, ahí están las posibilidades, pero el que estén nos obliga también a estar mucho mejor informados.
Y eso es también el compromiso que como Actinver también tenemos para el público de, ok, tienes tú a tu alcance todas estas posibilidades, pero me interesa, antes que emprendas la decisión, que conozcas. Claro. Y esa es finalmente la punta Oye, clave. y hay un tabú que yo estoy tratando de desmitificar, que es el de necesito un chingo de lana para invertir. No. Entonces, a ver, cuéntenos. Muy bien, a ver, el tema de Actinver. O sea, realmente aquí enfatizando un poquito más sobre el lado de la cultura financiera, sobre el lado de poder transmitir información que es verídica y que evidentemente tú te informas y puedes tomar mejores decisiones con tu dinero. O sea, a ver, Actinver tiene una labor, hablando ya dentro del sector financiero mexicano, de poder democratizar las inversiones. Es decir, de poder llegar a más personas con montos cada vez más módicos. Ok. Tú puedes aperturar una cuenta desde 10,000 pesos y acceder a un asesor desde 100,000 pesos. Realmente no vienen siendo montos tan extenuantes. Y te platico una anécdota. Aquí hablando de la información, de los recursos, etcétera. Cuando yo estudiaba en la prepa, o sea, yo recuerdo que empecé a invertir, o mi primera inversión fue a los 16 años. ¡Ay, qué padre! No fue una cuenta a mi nombre, evidentemente. Fue una cuenta a nombre de mi mamá. Entonces empecé a invertir y recuerdo que mi primera acción, o sea, fue un NAFTRAC, ¿no? Que viene siendo el IPC, que son las 35 empresas más importantes de nuestro país. Esa fue mi primera acción. Pero a ver, para que yo llegara al punto de poder invertir, luego el dinero de mi mamá, que ni siquiera era dinero mío, o sea, pasé toda una odisea, en el sentido de que encontrar información que me fuera de utilidad para aperturar una cuenta en México estaba en chino. O sea, por más que buscaba, o sea, yo recuerdo que me leí todos los libros de finanzas personales que había en la biblioteca. Vuelvo a lo mismo, yo estudié en Tecnológico Monterrey. Entonces, todos me los aventé. Buscaba, leía, checaba, veía y decía, bueno, pues a ver, vamos a empezar a preguntar. Y me acuerdo que en ese entonces el mínimo para aperturar una cuenta en una casa de bolsa era de 1,000,000 de pesos. Entonces, en ese entonces yo decía, bueno, no, vamos con algo más módico. Al final, o sea, se terminó aperturando la cuenta, todo lo demás, y lo hice no en un servicio asesorado, lo hice en otro broker, que era como que más accesible el importe para poder comprarlo. Y al día de hoy yo veo cómo han cambiado las cosas. O sea, realmente él me puede decir, hay una diferencia contrastante de generaciones, es muy cierto, pero aún así, hace unos años no era tan sencillo como hoy en día. Sí. Hoy en día vemos personas que nos dedicamos profesionalmente a llevarte de la mano, porque te llevamos desde el principio. O sea, es que conozcas, que sepas, que valores opciones, etc. Cuando ya te sientes seguro, entonces, ¿cómo podemos invertir ese dinero? Y es algo sumamente sencillo. Montos que ya no son tan grandes y que ya pueden ser más asequibles para los inversionistas. Y empiezas a ver y te generan una propuesta diversificada. Y no es, por ejemplo, hay otras instituciones que tú llegas y que te dicen, no, pues por ese monto te ofrezco un pagaré. Y se queda ahí. Y no, aquí es una oferta completa de fondos de inversión o de distintos vehículos de inversión que tú puedes acceder y haces un portafolio diversificado y desde 100,000 pesos. Entonces, realmente es algo que vale mucho la pena de que por lo menos se acerquen, tengan esa curiosidad de acercarse a nosotros, preguntar y ver qué es lo que podemos hacer por ustedes y su patrimonio. ¿Cuántos años tiene Actinver? Pues este año cumplimos justamente 30 años. Ok. Actinver nace en el 94, un año brutal para la economía mexicana. Sí, no, no me acuerdo, pero sí sé que hubo. Exacto, fue la crisis del cambio de sexenio de Salinas a Ajá. Cedillo y nace como operadora de fondos de inversión. Y pues Actinver ha sido una historia de crecimiento, una historia que pues también ha sido respaldada no solamente por un crecimiento orgánico en términos de mayores clientes que confían su patrimonio en nosotros, sino también Actinver ha aprovechado justamente su crecimiento para comprar empresas y establecer alianzas. Por ejemplo, en el 2009-2010 con Prudential, una empresa americana, American Express en el 2011-2012. Recientemente también hicimos una alianza con JP Morgan, que gestiona toda nuestra plataforma de productos dolarizados. Uno de los principales asset managers del mundo, pues gestiona directamente pues, buena parte de nuestra oferta en dólares para nuestros inversionistas. Entonces, pues sí, han sido años retadores, pero la empresa hoy está muy bien posicionada. Fíjate, y esta es información pública y le comento a tu auditorio, al cierre del cuarto trimestre, porque somos una empresa pública que hacemos transparente nuestro balance de resultados, nuestra utilidad, nuestros ingresos, etcétera, etcétera, ya administramos poco más de 900,000
Lo repito nuevamente, 900,000 millones de pesos. Wow. Eso nos coloca como el quinto negocio de banca privada más importante en el país en términos de custodia de valores. Claro, nosotros, a diferencia de los bancos tradicionales, nuestro interés no está en prestar servicios transaccionales. Claro está que queremos ser un banco y sobre todo el banco de los empresarios, de los emprendedores, y justamente darles soluciones para ellos en su emprendimiento, en su ciclo de vida, para convertirnos en su brazo de impulso y también, evidentemente, en su brazo financiero que les converja a una solución financiera, ¿de acuerdo? Entonces, 30 años, Mar. Sí, ya es mucho. Oye, y por ejemplo, ¿cuál sería como un perfil bueno para usted? O sea, para llegar a Actinver. No sé, si yo tengo 200,000 pesos y estoy entre o pongo un negocio o pues invierto en algún otro vehículo de inversión. O sea, ¿qué sería, cuál sería la opción? Porque, bueno, yo hablo mucho y mi top es ingresos pasivos. Ingresos que no requieran de tu tiempo. O sea, que obviamente, por ejemplo, yo genero ingresos con, bueno, el podcast, con los coaching financieros, con la venta de algunos vehículos de inversión, bienes raíces, los flippings que yo hago. Estos son ingresos que yo genero activamente. Pero siempre busco diversificar en ingresos pasivos para que en algún momento de mi vida pues yo no tenga que estar trabajando y nada más esté recibiendo, ¿no? Que es el sueño de que todos tenemos y que hay que aspirar, o que pienso que hay que aspirar. Pero entonces, si una persona está como en esta disyuntiva, ¿cuál sería la recomendación? Ok, a ver, primero, respondiendo como que la primera parte de la pregunta, que viene siendo sobre el tema de quién es candidato y quién no. A ver, volvemos a lo mismo, todos son candidatos. Y no importa lo que se dediquen, realmente. O sea, tenemos clientes que son carniceros, tenemos amas de casa, tenemos financieros, tenemos profesores, tenemos cualquier tipo de, ahora sí que de persona es candidata para poder ser cliente de nosotros. Claro, que tengan la intención de evidentemente querer invertir y ver crecer su dinero. Ese es como que el perfil idóneo, lo que estamos nosotros buscando. Ya sobre el tema de si conoces de inversiones, si conoces de vehículos, si es buen momento, si esto, ¿cuánto me vas a pagar? Bueno, eso ya viene siendo tema de nuestra trinchera, ¿no? Pero de ahí en fuera, si tú tienes, mira, aquí está el dinero, ¿qué podemos hacer con él? Entonces ya te armamos una propuesta con base en lo que ya te platicaba, tu perfil, tu horizonte, tus objetivos, etc. Claro. Y un traje a la medida. Ahora bien, lo del tema de los ingresos pasivos es algo bastante interesante, porque va perfectamente de la mano. Se podría ver las inversiones como la fuente por excelencia de ingresos pasivos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un ingreso activo y un ingreso pasivo? Bueno, que el ingreso activo necesito estar yo físicamente invirtiendo mi tiempo para ganar dinero. Y si no estoy físicamente invirtiendo mi tiempo para ganar dinero, entonces no gano dinero. En el caso de un ingreso pasivo es diferente. Un ingreso pasivo es cuando verdaderamente se cumple la premisa, el dinero trabaja para ti. Sin la necesidad de que estés activamente estando ahí, trabajando ahí físicamente, no. Ahí es en todo momento te están generando rendimientos tus inversiones y tu dinero en todo momento está creciendo. Entonces, si la expectativa es generar ingresos pasivos sobre un capital que tú tienes, pues evidentemente es opción. Valdría la pena acercarse, preguntar, ver qué es lo que podemos hacer y armarte una propuesta de inversión. Y también me gustaría tomar y tocar el punto del costo de oportunidad, porque igual y esta pregunta se pudiera derivar en dos vertientes. La primera viene siendo la generación y creación de ingresos pasivos, que se hace perfectamente con el tema de las inversiones y que es el principal vehículo. Y el segundo viene siendo el costo de oportunidad. Tengo dinero, estoy pensando en utilizar para poner un negocio o para invertir, ¿qué es lo que hago? ¿No? Entonces aquí es, evaluando este término, que es qué es lo que pasa, cuál es el costo que tú infringes de utilizar el dinero en el vehículo a utilizarlo en el vehículo B. Es decir, ¿cuál es el costo financiero que infrinjo al momento de invertir ese dinero ahorita? Comprar, a lo mejor, no sé, supongamos que montamos un salón de belleza, ¿no? Entonces ahí comprar los muebles, contratar a esta persona, todo lo demás, meter ese dinero y meterlo a un vehículo de inversiones. Primero es el tiempo, ¿no?
O sea, a uno le tengo que dedicar un tiempo activo, tengo que estar ahí, tengo que verificarlo, pero hay también muchos gustos en materia de inversiones. Hay personas que les gusta llegar y decir, este es mi negocio y está trabajando y está esto, o bien decir, del otro lado está trabajando constantemente. Pero va a depender mucho de lo que tú quieras. Claro. Ahora también, algo que es muy importante y que tocamos desde el principio viene siendo el punto del ciclo económico. Por eso es importante que se acerquen a un experto. Porque un experto te va a decir, está perfecto que tú tengas en plano, en puerta, que pongas un negocio, que compres un inmueble, etc. Pero si no estamos en un punto del ciclo económico que sea propicio para que tu negocio verdaderamente prospere, Claro. entonces sí te vas a dar de golpes en la pared. Sí. Porque si tú pones un negocio en una etapa de recesión o de desaceleración económica como la que vamos a ver, entonces sí vas a decir, no vendo. Que esperemos no ver. Que esperemos no ver, pero no vendo. Entonces ¿y ahora qué hago? Y todo lo que invertí. Y tengo que esperarme. Y esto. Sí. A que yo te diga, mira, ¿sabes qué? Puede que haya desaceleración económica. Lo podemos meter en estas inversiones, estos vehículos que se van a aprovechar, en dólares, en la parte de estos fondos de inversión con liquidez diaria, que estén trabajando, te estén generando rendimientos. Y cuando sí, el ciclo económico dé cabida a que tú puedas empezar ese negocio, entonces sí lo movemos de un lado al otro. O sea, va a depender. Y es una pregunta que puede analizarse desde distintas áreas. Y yo te agregaría otra. ¿Cuál es tu ciclo de vida? ¿En qué parte estás? Sí, correcto. Porque le decía yo a ver, vamos a analizar, ¿tú estás creciendo tu capital o estás ya ya estás viendo qué onda con tu jubilación? ¿Tienes niños pequeños? ¿No tienes niños pequeños? ¿De qué tiempo dispones? Todo esto se puede analizar y está totalmente alineado, además de estos ciclos económicos, también el ciclo de vida de la persona y qué es lo que busca en ese momento, ¿no? Si tiene tiempo para poner el negocio o si no tiene tiempo. Es ama de casa o no es ama de casa o trabaja. Hay mucho en el tema de los doctores que, generan mucho ingreso, pero tampoco lo están invirtiendo. Entonces, a lo mejor ya es, crear un plan patrimonial para tu retiro. Entonces, también esto agregaría. Oye, se nos ha ido el tiempo un chorro. Sí. Para cerrar, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen los nuevos inversionistas y cómo podemos evitarlo? Tú inicia primero, yo te complemento. Tú iniciaste, tú terminarás. Ok, está bien. A ver, errores muy comunes. Creo que el principal viene siendo querer hacerse rico rápido. Sí, muy bien. O sea, es como llegan y dicen, no, pues es que quiero que me pagues una tasa del 70 y tantos %. A ver, esto no es magia, ¿no? En 2 meses. En 2 meses. No. Y sin riesgo, por favor. Riesgo. Exacto. O sea, son cosas que uno dice, mira, ¿sabes qué? Y parte de una desinformación. Claro. ¿no? O sea, es que, a ver, hay demasiada información engañosa allá afuera. Sí. O sea, todo muchos lo que fraudes. Fraudes, a ver. Que tú dices, es que ¿cómo es posible? No, es que me prometieron una tasa del 40 y tantos %, pero ¿qué tenía el vehículo? ¿Qué era? ¿En qué estabas invirtiendo? No, pues es que resulta que mandé mi dinero ¿A López Obrador no te tocó? Sí, pues a lo del financiamiento de la caja de ahorro de Pemex, creo que sí, era sí, una cosa así. De Pemex. Sí, una cosa extraña que yo decía, bueno, ¿de dónde sacó esa información? No es que lo leí. Bueno, a ver, la inteligencia artificial está tan avanzada. Sí, mandaban videos de López Obrador. Exacto, diciéndote e incentivándote a hacerlo. A ver, una tasa alta siempre va a estar ligada a mayor riesgo. Siempre. Porque es la prima que tú pagas ejerciendo más riesgo para que tengas un rendimiento superior. Entonces, esa premisa de que quiero hacerme rico en 2 meses, pagándome un 76% sin riesgo, eso no existe. Oye, yo te diría, si te dicen que te van a dar el 100% en 2 meses o algo así, tú es 100% seguro que lo pierdas. Sí. Correcto. O por ejemplo, los famosos empresas de criptomonedas y todo lo demás. O sea, reguladas. O sea, primero hay muchos recovecos dentro de la regulación que se pretende establecer, ¿no? Desempezando que son negocios mercantiles. O sea, yo recuerdo alguna vez que llegó un prospecto precisamente conmigo que me decía que iba a recibir el 300%
en mes y medio o en 2 meses. Wow. O sea, que yo decía, bueno, a ver, yo no te voy a pagar eso, los mercados no te van a pagar eso. ¿De dónde me sacas esto? Ah, no, pues es que voy a invertir y para colmo son criptos que están ahí, que no sabes ni siquiera de dónde Ni las siquiera es Bitcoin. Bitcoin o Ethereum, que son como que las más reguladas o las que son más famosas. Entonces le decía, ¿de dónde sacaste eso? No, pues es que sí. Total, firmas un contrato mercantil donde verdaderamente es, ok, estoy haciendo esto, una transacción meramente contigo, y se dan a la fuga estas empresas. O sea, las dan, se llevan tu dinero, tú pierdes el 100% de capital, como justamente lo estás mencionando, y pues ahí está, ¿no? Es un tema de saber con quién acercarse. Es importante que consultes de buenas fuentes. Sí. Por eso yo te pregunto, ¿coincides o no conmigo? Que es importante y es elemental tener un asesor en materia de inversiones. O sea, que te diga verdaderamente qué es lo que está pasando. A ver, nosotros estamos regulados, avalados, certificados por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, por el gremio de la MIP, que evidentemente tenemos y contamos con los conocimientos técnicos para asesorar y gestionar patrimonio de terceros. Y estas empresas que salen, pues realmente nada más generan desinformación en el mercado. Ese es uno. ¿Otro cuál puedes mencionar? Pues ya lo dijiste tú, que es el hecho de no acudir con la institución financiera adecuada. Correcto. Pero también hablaría del compromiso que también nosotros como empleados tenemos para con nuestros clientes, porque eso también es fundamental. Al final del día gestionamos patrimonios y se pueden generar incentivos también de este lado para perfilar de una manera u otra a nuestro inversionista sin priorizar, como bien Noelia lo decía, su perfil. Para eso también nosotros pues, debemos apelar a la ética en términos de la recomendación y razonabilidad que hacemos para nuestros inversionistas. Entonces, información es poder, y cuanto también más el cliente demande de su asesor información, recomendación, asesoramiento cercano, pues las probabilidades de éxito van a ser mucho mayores. Claro. Entonces también no es como en la vida que la balanza se tenga que perfilar a uno. Usted me recomendó, usted me dijo. Es una decisión que siempre tratamos de hacer de manera, colegiada, en donde nosotros como expertos ponemos las opciones y al final del día el cliente es quien toma la mejor decisión. Sin duda, finalmente es importante el respaldo de la institución. En este caso, Actinver, como lo hablaba y su historia de crecimiento que lleva. Yo también diría al final que uno de los errores clave del inversionista es ambicionar de más. Porque muchas veces partimos de un ciclo de vida que estamos en nuestra fase de acumulación, por ejemplo. O escuchamos la referencia del amigo que ganó, invirtió en Amazon o en Nvidia y ganó el 200%. Y muchas veces queremos replicar historias de otros y hacerla una historia propia. Cuando, ¿quién le cuenta a su vecino, a su compadre, las historias trágicas? Nadie. Claro. Pero al final del día, pues siempre tendemos a contar las historias de éxito. Y en este caso, siempre es importante partir del hecho de que hay que ser disciplinados. Te lo platicaba antes de entrar al podcast. Al final del día, la volatilidad es el momento más propicio para redefinir una estrategia de inversión. Hoy, por ejemplo, este entorno de Donald Trump y los primeros meses del año, hoy vemos, por ejemplo, este indicador de las 500 empresas más importantes de Estados Unidos con un ajuste de más de un 10%. O nombres que la gente conoce como Amazon, Google, Microsoft, las magníficas 7, que es este concepto hoy tan de moda, que hoy se han ajustado casi un 20%. Y a la vuelta de los niveles que estaban hace 30 días, podría implicar un retorno potencial de un 30 a 35%. Y por eso entonces, dándote ese contexto, quiere decir que tienes que invertir todo ahí. Pues claro que no. De ahí entonces lo que decía, es también mi responsabilidad como tu asesor financiero, plantearte las opciones, pero que el inversionista no ambicione de más. No nos tiene que mover ese número. No me tengo que ir a aquel que me da más. Me diste el 12, me diste el 10 y ir por la vida tomando decisiones de trasladar mis recursos de una institución a otra por el simple resultado. Tengo que yo buscar y fijar una estrategia objetivo en términos de cómo voy a diversificar mi dinero
hablábamos y resumiendo, seguimos recomendando para el inversionista que invierta en pesos, porque su dinero no va a perder el valor del tiempo. También sugerimos hoy invertir un porcentaje en dólares. Yo le diría, de tus 100 mil pesos, te estoy recomendando invertir tal vez un 50% en pesos. Creo que también es prudente tener en torno a un 30 a 20% en dólares. Okay. Y solo sí para perfiles que tengan a bien un 20, 30%, que sea su excedente. Y por excedente definimos ese recurso que estarías incluso dispuesta no a perderlo, pero sí a asumir una minusvalía, que finalmente una minusvalía, a diferencia de una pérdida, la pérdida es algo irrecuperable. Una minusvalía es en el tiempo el hecho de que tu valor vale menos, pero no lo estás materializando. Al final, ese excedente hoy nos puede ofrecer buenas oportunidades para que una diversificación aspire a rendimientos de un portafolio de inversión de más de 2 dígitos, que es lo que hoy la gente busca y nos dice, ¿me vas a pagar ya el 8? Híjole, ya es bien poquito, pues antes ganaba el 10, antes ganaba el 11. Sí. Y hay como que esa desilusión de que ya es que el banco no me está pagando igual que antes, es que el banco me va a empezar a pagar poco. Y entonces empezamos a buscar otros mecanismos de inversión no tradicionales en donde me aspiren a generar esos rendimientos que antes generaba. Claro. Y eso nos lleva a tomar riesgos que tal vez son innecesarios, porque no es nuestro expertise, porque no es nuestra materia, o porque simplemente me lavaron el coco y me contaron una historia que no es una historia real. ¿De acuerdo? Oye, me encanta porque siento que resumiste casi todo el episodio en esta última respuesta. Bueno. Oigan, chicos, pues muchas gracias por estar aquí. Creo que hemos pues abierto el panorama o dado la información necesaria a las personas que nos ven sobre, bueno, qué está pasando en la economía, qué pudiera pasar y que sí o sí tenemos que invertir. Cómo podemos tener un portafolio diversificado de esta manera, buscando crecer nuestro patrimonio. Hablamos de inversiones pasivas y bueno, también de todos los beneficios que Actinver ofrece. Reitero que yo tengo una parte de mis inversiones en Actinver y que pues he tenido siempre una muy buena experiencia con ellos, una muy buena asesoría y siempre vamos como de la mano. Entonces, pues bueno, recomendadísimo. Sí, si nos permites, Noelia, compartir nuestras redes sociales, ubicación, teléfonos. Bueno, a ver, nos encuentran en Boulevard Atlixcayot, o sea, realmente es más sencillo si se los explico de manera más didáctica. Está el Hotel Camino Real, al lado del Hotel Camino Real se encuentra la agencia de Peregrina de Lujo y al lado está el edificio Torre Cumbre Avanza, que es donde está Softis. Y estamos ahí nosotros en el piso hay como número 4 6. patrocinios, ¿verdad? Sí. En el piso 6 se encuentra Actinver, el estacionamiento se encuentra en sótano 1 y cualquiera de ustedes que quiera realizar un diagnóstico patrimonial gratuito, o sea, pueden escribirme al 222-128-1928. Yo personalmente platicaré con ustedes, los perfilaré y realizaremos este diagnóstico y veremos qué podemos hacer por ustedes y sus patrimonios. Perfecto, pues muchas gracias. No, a ti, Mar, nuevamente agradecerte Mar. la invitación y como lo dijimos, el compromiso, nuevamente, si nos permites invitarnos y tal vez hablar de temas mucho más específicos. Este fue un primer buen acercamiento en donde tratamos de abordar de manera muy general conceptos básicos clave como tasa de interés, inflación, por qué invertir, pero seguramente tu auditorio tendrá dudas muy puntuales, ¿no? Estoy pensando en mi retiro, ¿qué soluciones puedo tener? Entonces, estamos atentos a cualquier temática del interés de tu auditorio para poderles apoyar. Muchas gracias. Pues muchas gracias por ver este episodio. Recuerden compartirlo con todas las personas que conozcan. Es importante, como lo estamos haciendo en este mundo tan cambiante, invertir, buscar las maneras de crecer y cuidar, preservar nuestro patrimonio. Entonces, pues cualquier duda, ya saben, las puertas abiertas. Dejen un comentario, compártanlo y pues nos vemos en la siguiente. Bye. Si encontraste este episodio útil, entretenido o aprendiste algo, no olvides suscribirte y darle me gusta.